9:01 de la mañana, 8:01 en las Islas Canarias. He entrado en el estudio, pues, hombre, alguien, pues que ya sé que es lo menos importante, que es que para mí es un amigo entrañable. Lo menos importante porque es que además es historiador, novelista, ensayista y además brillante. Don Pío Moa, ¿qué tal está usted? Muy buenas, estamos bien, mejor de lo que merecemos. Bueno, hacía tiempo que no veía a don Pío Moa y está igual, mientras que yo envejezco, parece el retrato de Dorian Gray. Exactamente, cada vez más joven. Aunque ha habido tiempos en que era todavía más joven. Si acérquese un poco más al micrófono. Sí. Bueno, estamos con don Pío para hablar de su último libro, que es este que tengo aquí, El franquismo, ayer y hoy, las dos Españas y las crisis europeas, publicado por La Esfera de los Libros. Lo primero de todo, algo que luego repetiremos al final: ¿dónde y cuándo lo presenta? ¿Dónde y cuándo firma usted libros? Porque eso es lo fundamental. Creo que firmaré en la Feria del Libro el día 5 y el día 15. 5 y 15 de junio en la Feria del Libro. Sí. ¿Sabe ya las casetas? Todavía no. No, todavía no. Bueno, pero nuestros oyentes son inteligentes y saben buscar en el directorio de la Feria del Libro. 5 y 15 de junio estará allí don Pío Moa, por la mañana, por la tarde. Pues no todavía no lo sabe. Bueno, no lo sé. Esos 2 días. En algún momento. ¿Va a hacer usted alguna presentación en plan multitudinario? Pues quizá haga una en el casino, aunque yo no soy muy amigo de las presentaciones, pero bueno, alguna hay que hacer. Hombre, sí, esas cosas para, someterse a las preguntas del público y esas cosas. Yo puedo ir a hacerle preguntas impertinentes, que eso que me gusta. Esas son las buenas. Bueno, si don Pío Moa se caracteriza por algo es porque ha tomado mitos que había en nuestro análisis historiográfico y se ha dedicado a desmontarlos con una maestría insuperable. Por ejemplo, su libro Los mitos de la guerra civil, pues no sé cuántos libros ha vendido, pero vamos, poco le debe de faltar para alcanzar el nivel de población de China. Va acercándose. No, fue un éxito editorial, sigue siéndolo porque sigue vendiéndose. Lo importante es que nunca ha sido rebatido. Nunca sigue siendo completamente actual. Hombre, algún dato, algún pequeño detalle se puede mejorar, pero el conjunto, en las cosas fundamentales, sigue siendo plenamente actual. Es más, para muchos han dicho que les parece el mejor libro que se ha escrito sobre la guerra civil. No el mejor en el sentido de más profundo o más argumental, sino en el mejor organizado, el mejor estructurado. Y sobre todo, pues que desmonta muchas patrañas, que pues los ¿cómo era? Diario de Cantamañanas, catálogo. Galería de charlatanes. Galería de charlatanes, donde hace un repaso a los, entre comillas, historiadores más o menos famosos en España, es que no deja títere con cabeza. Es que la historiografía académica es de un nivel, de una mediocridad espeluznante, pero tan mediocre como sectaria, y además se han digamos, defendido con las leyes de memoria que llaman democrática, que esa ley ya demuestra que son unos embusteros y que son conscientes de que son embusteros, porque de otra manera no podrían defenderse. Efectivamente, tienen que tratar de prohibir la crítica a su propia producción falsaria. Claro. Fake news, para fake news la historiografía oficial, vamos, una cosa espectacular. ¿Por qué este libro, El franquismo ayer y hoy, don Pío? Bueno, vamos a ver. Este libro trata 3 temas, que son las dos Españas, el franquismo y las crisis europeas. Son 3 temas íntimamente ligados, pero que nunca han sido tratados desde el punto de vista de su relación entre unas y otras, ¿no? Sobre las dos Españas hay mucha bibliografía, la mayor parte de ella bastante disparatada. Sobre el franquismo, pues casi todo es propaganda, vamos, un 80%, ¿no? Y sobre las crisis europeas no hay nada.
Es decir, en España se da la paradoja de que es un país extremadamente europeísta, el más europeísta de Europa, el que parece más dispuesto a perder soberanía en función de la burocracia de Bruselas o lo que sea, ¿no? Y sin embargo, es el más ignorante, es el país más ignorante sobre Europa, sobre su historia, sobre todo lo que se refiere. Tiene bastante lógica, ¿no? Para sí, poder una cosa con la ser otra. europeísta hay que ser... Sí, pero es una cosa curiosa porque efectivamente ese europeísmo no ha producido una bibliografía que merezca la pena. Hay alguna excepción, yo que sé, el libro de Díez del Corral, El rapto de Europa, es interesante, ¿no? Pero son excepciones muy raras. En general, yo escribí el libro Europa, una introducción a su historia, que tuvo muy poco éxito. Y a mí me sorprendió, dice, ¿cómo un país tan europeísta, una historia, una introducción a su historia, ha despertado tan poco interés? Porque la gente no solo ignora sobre Europa, sino que tampoco le interesa. Son europeístas, pero su europeísmo es una especie de mito que se han creado con la palabra Europa y eso es lo que hay. Entonces, es muy importante porque tanto la cuestión de España, la cuestión de la evolución interna de España, los regímenes que ha tenido en el siglo XX y hasta ahora, como el franquismo, pues son cosas que están muy conectadas a las crisis europeas. Observe, por ejemplo, en la portada están Ortega y Gasset y Menéndez Pelayo, que son los dos referentes intelectuales de lo que podemos llamar las dos Españas, ¿no? Esos referentes, para Ortega, los orteguianos en general, decía España es el problema y Europa la solución. Vamos a ver, la frase en sí es una estupidez. España tenía problemas que desembocaron en la guerra civil y el resto de Europa, que no Europa, España estaba en Europa, el resto de Europa tenía problemas más graves que desembocaron en 2 guerras mundiales. Un genocidio brutal en Alemania, otro genocidio en Rusia, etcétera, etcétera. Bueno, y los bombardeos de los aliados, bombardeos sobre población civil, son bombardeos terroristas de una brutalidad extrema, ¿no? Y España afortunadamente se libró de ellos. A la Segunda Guerra Mundial se le llama a menudo el suicidio de Europa, y es verdad que con la Segunda Guerra Mundial termina la era europea. La era europea que se empieza con los descubrimientos y con las conquistas españolas del siglo XVI. O sea, 4 siglos y medio en que Europa es el eje de la evolución humana, por decirlo así, ¿no? Pero eso se acaba con la Segunda Guerra Mundial. Y este hecho no ha dado lugar a una reflexión, a un análisis, a cualquier cosa. La propia Primera Guerra Mundial, observe que cuando Ortega dice aquello, faltan pocos años para la Primera Guerra Mundial. Hombre, la Primera Guerra Mundial tenía que haberles suscitado alguna reflexión a fondo. Dice, bueno, ¿esto qué es? Bueno, lo único que hicieron fue pedir que él y otros muchos intelectuales, porque es un problema de la intelectualidad bastante amplio en España, ¿no? Es una intelectualidad bastante provinciana. Acomplejadita Y provinciana sobre todo, ¿no? Bueno, pues toda esta gente pedían que España entrase en la Primera Guerra Mundial. Es decir, que mandáramos a nuestra gente como carne de cañón para Inglaterra y para Francia. Esto es lo que pedían en definitiva. Oiga, hay que tener un poco de sentido común, por lo menos partan ustedes de un análisis real y no de palabras. Viva la libertad y cosas de estas. Hombre, Alemania era un país más democrático que Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Y era un país con más seguridad social y con muchos más avances en muchísimos sentidos. Todas estas cosas les daban igual. Es la palabrería. Y claro, la idea de Ortega podía tener un pase si diera lugar, ya digo, a análisis, a ensayos sobre Europa, ¿no? Y la relación entre Europa y España. Prácticamente nada, ¿no? Luego está el caso de Menéndez Pelayo, que Menéndez Pelayo sostiene que el catolicismo es un poco consustancial con España.
de tal manera que, decía él, si el catolicismo se perdiera o se debilitara, pues España volvería a la situación previa a Roma, de los arébacos, los betones, en fin, los cántabros y todas aquellas tribus que había, pero que no formaban España, que yo era una pre-España, vamos a decir, ¿no? Esta idea es también falsa. En primer lugar, España consigue una identidad cultural general con Roma, con la Roma pagana. Después con la cristianización, pero en principio con la Roma pagana, o sea, nuestra lengua, nuestro derecho, el origen de nuestro derecho, las raíces de un montón de costumbres, desde la culinaria, o sea, todo eso viene de Roma, pero viene de la Roma precristiana. Eso hay que tenerlo en cuenta, es decir, no es necesario que al perder el catolicismo ya volvemos a la época prerromana. Eso no, eso es una exageración indudable, ¿no? Por no mencionar que nuestra relación con el catolicismo ha tenido siempre algunas variantes de enfrentamiento con lo que es el poder del papado, sí, que nos hacían tener nuestro propio catolicismo hasta cierto punto. Sí, es que el catolicismo es una religión universal, no es una religión nacional española, y además la sede está en Roma, está fuera de España, ¿no? Pero además podemos ver en la Reconquista, hubo momentos en que la Iglesia apoyaba, en general apoyaba la Reconquista, ¿no? Y las políticas de unidad, pero otras veces no. O sea, Portugal se separó en gran parte pues, con el apoyo de la Iglesia, ¿no? Por poner otros muchos ejemplos. Pero además esto es muy interesante porque este problema de las dos Españas, ya digo, Ortega y Menéndez Pelayo son los referentes intelectuales. Por supuesto, hay otras muchas manifestaciones de estas dos Españas. Y una de las cosas bastante tontas que se han dicho es que, claro, España es un país de cainita, ¿no? En que siempre estamos peleándonos unos con otros. Es una estupidez desde el punto de vista historiográfico total, porque si observamos los países del entorno, pues no han tenido problemas menores, ¿no? Pero aparte de eso, España durante 3 siglos, hasta la invasión napoleónica, fue el país internamente más estable de Europa, que fue una de las causas que permitieron la hegemonía de España durante 1 siglo y medio. Y era el país más estable y con menos problemas de revueltas, de guerras civiles, etcétera. Esto cambia, las dos Españas aparecen como un resultado de esa invasión, los carlistas y los liberales, que se resuelve 3 guerras civiles, se resuelve en un montón de pronunciamientos militares de unos liberales contra otros liberales. Al principio del siglo, que es lo que trato en el libro sobre todo, con el desastre del 98, o sea, la derrota frente a USA, pues, claro, eso crea una especie de crisis moral extrema y da lugar a otras manifestaciones que es cuando cobran fuerza los separatismos, cuando cobra fuerza los socialistas, los anarquistas, todos estos fenómenos, y los republicanos, ¿no? Estos fenómenos que iban a desembocar al final en la guerra civil. Y en definitiva, el problema real es el de la continuidad histórica de España. Si partimos de que la historia de España es anormal, es enferma, es nefasta, como sostenía Ortega, ¿no? Y que por eso era un problema que teníamos que solucionar olvidándonos de la historia, pues todo eso venía muy bien a los separatistas, a los anarquistas. No es que Ortega fuera separatista o que fuera socialista, aunque llegó a apoyar a los socialistas, ¿no? Pero su idea, su concepción de base, que ha tenido una influencia enorme y la sigue teniendo, su concepción de base, pues, digamos, alimentaba todos estos movimientos, ¿no? En cuanto a la derecha ultracatólica, vamos a llamarla así, ¿no? O sea, de un catolicismo que consideraba un catolicismo nacional, por así decir, pues también es completamente insuficiente, ¿no? Por las razones que dije y porque además se produjo, al terminar la guerra civil, hay una interesante polémica intelectual sobre Ortega y Unamuno, se llamaba así, en que unos atacaban a Ortega y otros pues defendían a Menéndez Pelayo.
concretamente Calvo Soler, el Opus Dei y otra gente así, creo jesuitas también y otros, pues defendían que con la guerra civil se había acabado el problema, que quien tenía razón era Menéndez Pelayo y que había que seguir por ahí. Esto fue una posición semioficial en el franquismo. El franquismo fue en definitiva muy liberal en eso y por supuesto no persiguió a los orteguianos. Los orteguianos siguieron plenamente libres, produciendo, escribiendo y discutiendo, por supuesto, ¿no? Es decir, que en cierto modo el franquismo consiguió una síntesis de los dos, hasta cierto punto, ¿no? Y el aspecto menéndez-pelayista pues fracasó con el Vaticano II. O sea, el franquismo se declaraba como un régimen católico, no falangista, no carlista, tenía 4 partidos fundamentalmente, cada uno de ellos con un sector antifranquista, y un sector antifranquista falangista, otro carlista, otro católico, me refiero al católico político, ¿no?, ligado al episcopado y tal, y otro monárquico, que en algunos momentos fueron muy peligrosos, ¿no? Y es curioso, se podía investigar el franquismo antifranquista, es decir, me refiero a estos partidos que eran la parte del franquismo, que eran esencialmente lo que caracterizaba ideológicamente al franquismo, pues... Entre los 4 al final el católico era el que más... Sí, desde el principio, O sea, en los años 40 la falange parecía mucho en la propaganda, en el exterior, pero en el fondo... hubo polémica, o sea, hubo querellas entre ellos y los falangistas sobre todo, y ganaban los católicos casi siempre, ¿no? Bien, el caso es que llega el Vaticano II y el Vaticano decide que eso de que España es un país católico, el régimen no que España, sino que el régimen es un país católico, que hay que dejarlo, que eso olvídense, y que además nosotros no tenemos nada que ver con el franquismo, porque es un divorcio que pudo haber sido un divorcio amistoso. Muy bien. Eso de la oficialidad y todo eso vamos a dejarlo, pero vamos a seguir amigos. No, la Iglesia empezó a apoyar los separatismos, a los comunistas, comisiones obreras, incluso al terrorismo de la ETA, ¿no? Y eso fue un divorcio muy malo, que además arruinó pues la tesis de Menéndez Pelayo. Claro, de Pelayo naufraga entonces. Y además eso priva al franquismo de perspectiva. Entonces lo que yo planteo en el libro es que el franquismo es necesario reestudiarlo. Absolutamente. Porque las visiones del franquismo que han predominado en estos años han sido elaboradas por los políticos más corruptos, por los historiadores más falsarios, demostradamente falsarios, ¿no? En la galería de charlatanes trato a unos cuantos de ellos, ¿no? Entonces no puede ser, no podemos conformarnos con que la visión del franquismo sea esa, es necesario reestudiar todo eso, reestudiarlo a fondo. No que el franquismo pueda volver como tal, ¿no? Pero su espíritu, en gran medida, sí. El espíritu del franquismo fue la continuidad histórica de España frente a un frente popular compuesto fundamentalmente de sovietizantes, el mayor de ellos el PSOE, y comunistas, junto con los separatistas. Esta era lo que significaba el Frente Popular. Fue derrotado y persistió la unidad de España, persistieron muchas cosas fundamentales, la independencia de España, persistió la Iglesia Católica, porque Franco salvó del exterminio a la Iglesia Católica y luego, en fin, el Vaticano II le pagó como le pagó. La monarquía, todo eso se ha mantenido. Todo eso se ha mantenido. Pensemos simplemente en la monarquía. Todos estos partidos de la izquierda y separatistas nunca han sido monárquicos, han sido antimonárquicos y han tenido que tragar con eso. Bueno, pues todo esto está muy ligado a las crisis europeas. En primer lugar, la que nace de la Primera Guerra Mundial, la que nace de la Segunda Guerra Mundial y la actual. Actualmente, toda la Unión Europea, la idea de una unidad europea en la Unión Europea está en una crisis profunda que es necesario analizarla. Yo aquí trato de exponer un poco cómo ha sido su desarrollo en relación también con USA, etcétera, ¿no? Entonces, este es un poco el esquema del libro. Me quería hacer una pregunta a don Rubén Herrero. Sí. No. Hola, buenos días. Sí. Hola, buenas. Don Pío. Bueno, en todos sus
los libros que usted escribe que tienen esta temática del franquismo, hace una evaluación diferente a la que es la corriente de opinión, o la corriente, llamémosla intelectual. Yo soy profesor en la Facultad de Ciencias Políticas, donde hay un deterioro intelectual absoluto. Pero le hago una pregunta. ¿Cómo sortea usted, ¿no?, con sus libros, la ley de memoria democrática? ¿Ha tenido usted problemas con la ley de memoria democrática por la evaluación diferenciada y argumentada, que esto es muy importante, como usted ha señalado, que no ha sido rebatida? ¿Cuál es la relación suya con la ley de memoria? Entiendo que usted no se autocensura nunca, ¿verdad? No, eso es muy importante. Procuro decir lo que me parece que es lógico y que se puede apoyar, ¿no?, argumentalmente, ¿no? Lo que pasa, la respuesta que yo he recibido ha sido lo que llaman la cultura, o sea, la incultura de la, ¿cómo le llaman? La cancelación de la cancelación. Eso verdaderamente me ha causado un gran perjuicio, ¿no?, incluso económico, porque saco un libro que normalmente son libros que pueden ser discutibles, como todo, ¿no?, pero que precisamente deberían discutirse, deberían comentarse, porque traen ideas nuevas, ¿no? Bueno, pues esto ha desaparecido, ¿no? Yo me acuerdo cuando el libro Los mitos de la guerra civil, en la SER, estuvieron durante una temporada atacándolo como fieras, hasta que uno dijo, pero bueno, ¿qué hacemos hablando de este tío? Le damos publicidad. Le estamos dando publicidad. Eso lo han aprendido. Eso, claro, hace que en los medios, en los grandes medios, en algunos medios no, pero los medios son medios más modestos, ¿no? Pero en la mayoría de ellos, mis libros no existen, simplemente no existen. Yo no existo, ¿eh? Citarme está prohibido. Los profesores de historia, me lo han dicho muchos alumnos, es que nos prohíben citarle, o sea, solo mencionar su nombre ya se cabrean. Bueno, eso revela que no tienen fuerza intelectual, claro, tienen fuerza burocrática y fuerza administrativa, pero no la fuerza intelectual que se supone que debe ser la universidad, ¿no? Y bueno, eso en cierto modo me satisface, pero claro, me perjudica enormemente. Todos estos libros que he publicado desde entonces, la Reconquista, porque no solo me he limitado a la guerra civil y el franquismo y todo esto, ¿no? He escrito sobre la Reconquista, con ideas nuevas sobre la Reconquista, porque claro, escribir uno más de tantos como hay, pues tampoco me merecía la pena. Sobre la hegemonía española, he escrito dos, los más importantes, que he escrito, en mi opinión, los tres más importantes, se refieren a Europa. O sea, la hegemonía española y comienzo de la era europea. El concepto de era europea es muy importante, creo que nadie lo ha expuesto, pero a mí me parece fundamental para entender lo que ha sido la evolución de Europa, ¿no?, durante estos siglos, ¿no? Esto se completa con la Segunda Guerra Mundial y el fin de la era europea, que lo planteo también de una manera muy distinta a cómo se hace, no solo como una lucha entre potencias, sino también como lucha entre ideologías, ¿eh? 3 ideologías. ¿Y cuál es el origen de las ideologías? Luego, Europa, una introducción a su historia, que también, pues eso, no ha tenido ningún éxito. El de la Segunda Guerra Mundial y el fin de la Europa tampoco ha tenido. Y eso que hay muchísima gente aficionada a la Segunda Guerra Mundial, pero generalmente lo ven desde el punto de vista puramente militar, puramente de lucha entre potencias, etcétera, ¿no? Y este incluye el aspecto militar de las estrategias, la lucha entre potencias, pero lo que la caracteriza de manera especial es la lucha de ideologías y el origen de las ideologías. Bueno, pues esto es, para mí son los libros más importantes que he escrito, aunque en gran parte son esbozos. O sea, son libros que deberían dar lugar a debate, a discusión y a que saliera algo más de ellos, ¿no? Y en fin, y este es otro ejemplo.
Don Jesús le quería hacer también una pregunta, don Jesús. Sí, yo antes de la pregunta un pequeño comentario. Es que me produjo una gran satisfacción saber que en países como en Francia sus escritos, sus libros sobre la Guerra Civil Española, la transición, la República, han tenido un gran éxito, lo cual me congratula, ya digo, muchísimo. Bueno, no exactamente. El que ha tenido éxito ha sido el libro Los mitos de la Guerra Civil, pero cuando salió, debido al éxito que tuvo en España, escogió con la guardia baja, evidentemente, ¿no? Pues cuando salió, una editorial francesa, Talandier, que es una editorial muy importante, ¿no?, de libros de historia, pues anunció que iba a publicar la traducción. No la publicó. Lo dijo en julio, por ejemplo, que iba a salir en noviembre. Bueno, en noviembre no salió nada de nada. Me hicieron una entrevista que querían publicar en Le Figaro y no la publicaron. No es que estuvieran en desacuerdo, dijo, es que es demasiado pronto para decir estas cosas, decían ustedes que en Francia. Bueno, pues 20 años después publicaron Los mitos de la Guerra Civil y la cosa ya fue distinta, tuvo un éxito, una controversia, y el éxito se lo dieron un montón de charlatanes, profesores de historia, españoles y franceses, allí sobre todo franceses, que sacaron un manifiesto no contra el libro, no contra lo que decía el libro, sino contra el hecho de que se publicara. Pero ¿cómo se permite que estas cosas se publiquen? Este era el argumento real que tenían. Bueno, su obsesión es que no se publiquen. Claro, no pueden meterme en la cárcel, aunque en la guerra, aunque teóricamente eso es una amenaza permanente, ¿no? Pueden buscarte las cosquillas, delito de odio, usted no sé qué, pues tiene que pagar una multa, cualquier cosa así, ¿no? Te pueden arruinar a multas si se lo proponen. Lo que pasa es que les es difícil también, ¿no? Porque es una cosa que no es nada popular. Luego tengamos en cuenta lo que es el delito de odio. O sea, el delito de odio es una cosa tan inadmisible, tan nueva en la historia, pero vamos a ver cómo un Estado, un gobierno, puede decidir sobre tus sentimientos. Yo puedo odiar lo que me dé la gana y amar lo que me dé la gana, y ustedes no tienen nada que decir sobre eso. No, pues lo dicen, y te pueden arruinar la vida con esas historietas. Es decir, estamos entrando en un totalitarismo, sin precedentes. O sea, ¿cómo hubieran podido decir que usted está odiándonos? Oiga, pues sí, les odio bastante, ¿no? ¿Y qué? Pues solo faltaba que el Estado pudiera legislar sobre sentimientos. Es lo que está haciendo, Y por cierto, es buen momento para recordar a la gente, el delito de odio, del que tanto se habla, no existe en nuestro Código Penal. Odiar es libre, amar también, ser indiferente también es libre. Cada uno puede elegir odiar, amar o ser indiferente a quien le dé la gana, a personas individuales, a grupos humanos, a sociedades completas. Cada uno sobre sus sentimientos es el rey. Lo que es un delito es la incitación al odio. Por ejemplo, si usted dice hay que apalear a todos los gordos porque los gordos son despreciables, entonces usted va a la cárcel, pero por incitar a la violencia contra los gordos. Si usted coge y dice todos tenemos la obligación de odiar a los, yo qué sé, belgas, bueno, pues entonces también va a la cárcel, pero porque está usted incitando al odio, y eso puede conducir a pues hombre, que al final resulta que alguien le dé por agarrarse un arma y disparar a los pobres belgas por la calle. Claro, pero al final el propio delito de odio hace que lo pueden aplicar según les parezca mejor. Eso, bueno, lo esgrimen como amenaza, porque sí, los cánticos de no sé qué chicos del colegio mayor, 6 semanas de titulares periodísticos, luego por supuesto queda en nada, porque era una idiotez. Queda en nada, pero a algunos le pueden poner multas y fastidiarles. O te pueden embargar. De hecho lo han hecho, sí. Te pueden embargar bienes de forma preventiva para una futura multa, pero luego es que es imposible condenar, porque la cosa escalaría Europa y otras instancias, y ahí perderían, y lo saben perfectamente. Ellos, cuando cualquier cuestión relacionada con el régimen de Francisco Franco o José Antonio Primo de Rivera, aquí se han dado casos kafkianos, donde a Falange Española se le ha llevado a un juicio que por supuesto ha ganado por cantar el Cara al Sol, pero si es el himno histórico de Falange Española de las Jons, un partido legal dentro del panorama político español,
pero sí que es verdad que, como ha señalado don Pío, te pueden embargar preventivamente, te pueden amenazar y te tienen durante un tiempo. Sí, te crean acongoja una inquietud. Bueno, ¿quería usted preguntar una última cosa, don Jesús? Una pregunta. Yo quería saber, don José Ortega y Gasset, con aquella célebre frase de Europa, de España es el problema, Europa la solución, digamos que era una manifestación, digamos, podía ser, digamos, individual de ese derrotismo, de ese pesimismo nacido de décadas anteriores, y bueno, pues el pensamiento de Ortega pues podía tener o ha tenido las consecuencias el impacto que ha tenido, pero es que ahora tenemos que España es el problema, Europa la solución. Se nos ha cobrado una dimensión absolutamente distinta, monstruosa, en el sentido de que ya no es un José Ortega y Gasset o tal o cual pensador que, bueno, individualmente dice, bueno, pues esto es lo que yo, sino que es que ahora tenemos un leviatán monstruoso, sí, en el que ya son las élites económicas, financieras, mediáticas, académicas, tal, que parece que está todo el mundo como si hubiera un designio. O sea, es que a mí es una cosa que me persigue todos los días. Es como, digo, parece que es evidente que hay... yo no creo en los cuartos oscuros donde un montón de señores se reúnen a marcar a conspirar. Eso sí, no. Pero sí una confluencia de intereses, que eso sí que... Sí. Entonces, esta deriva de pérdida de soberanía en favor de lo supranacional europeo, hasta de Marruecos. ¿Cómo ves? O sea, lo ves más... Bueno, eso viene de un ambiente que se crea, ¿no? Ortega tuvo una influencia enorme. Yo no hablo de Ortega como filósofo, hablo de Ortega como pensador político y de historia, ¿no? Y en estos dos aspectos me parecen nefastos. Hombre, lo de Europa es la solución, dice, muy bien, estudie usted a Europa, denos alguna idea sobre Europa, una idea... No hay nada, él tampoco. La Primera Guerra Mundial no le suscitó ninguna reflexión. Luego tiene unas conferencias después de la Segunda Guerra Mundial en Berlín, que tuvieron un enorme éxito, sobre Europa, pero no dice nada realmente interesante. Lo que hace es oponer un poco el liberalismo a la democracia, ¿no? Como el liberalismo es más europeo y la democracia viene de USA, este tipo de cosas, pero que no tienen mayor enjundia, en mi opinión. No obstante, tuvo un enorme éxito en Berlín, vamos, hubo hasta casi tumultos para oírle. ¿Por qué? Pues porque Alemania acababa de ser derrotada y estaban buscando, en fin, algo que algún referente, algún concepto, algún marco mental, que les diera una esperanza, por así decir, ¿no? Sí. Don Pío, muchísimas gracias por haber estado aquí. Cuánto me alegro de verle, cuánto me alegro de ver que sigue usted, pues eso, cada día más joven. Cada día más joven, es una cosa que nos pasa a algunos, ¿no? me tiene usted que dar el teléfono de su taxidermista para ir yo también. Pues sí, esa va a ser la cuestión. Bueno, el franquismo ayer y hoy, las dos Españas y las crisis europeas. Último libro el libro más reciente de don Pío Moa, lo presentará el 5 y el 15 de junio, estará firmando libros en la Feria del Libro. La presentación, pues en plan multitudinario, puede que sea en el casino, quizá. Puede que sea en el casino, pero todavía no hay fecha. Pero lo que sí hay fecha es las firmas en la Feria del Libro de Madrid, 5 y 15 de junio. Ajá. Muchísimas gracias, don Muchas Pío. Gracias, don Luis y compañeros.